Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 14 de ¿qué hubiera pasado si Naruto descubre su herencia con el pergamino prohibido y se vuelve un ninja poderoso? Antes de empezar, le mando un saludo a Genghis Khan. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 14. Naruto no pudo evitar el ligero escalofrío que lo recorrió ante la declaración del genin. El chakra contaminado surgía por el aire, las extrañas marcas negras que cubrían parcialmente su rostro, la repentina localización de Naruto, escondido entre los árboles, y el brillo ahora ligeramente frenético y embriagado de poder en los ojos de su enemigo. Un chakra tan potente solo podía indicar un aumento de poder similar al que obtenían los Jinchuriki al acceder al chakra de Subihu. Sin embargo, este era más débil. Aunque solo él, Jiraiya y los sapos ancianos lo sabían, Naruto conocía el chakra del Kyuubi mejor que nunca. El monte Myoboku era uno de los lugares más seguros del mundo para intentar usarlo, con varios sapos poderosos y varios maestros de sellos a su disposición por si algo salía mal, y Jiraiya no era de los que dejaban pasar oportunidades como esa. Se preguntaba si debía llegar a esos extremos ahora. Había aprendido a administrar pequeñas cantidades del chakra del Biju sin que su voluntad afectara sus pensamientos. Solo lo suficiente para aumentar significativamente su velocidad y poder, y más que suficiente para que enfrentarse a su enemigo allí fuera mucho más fácil. Sintió una leve punzada de aprobación en su interior, que lo impulsaba, lo instaba a tomar posesión del chakra que sostenía y usarlo. Y fue esta sensación la que lo decidió. El Kyuubi, por supuesto, buscaba cualquier oportunidad para obligarlo a perder el control, para escapar. Practicar el control de su chakra era una cosa, pero usarlo en una batalla real, con tantas emociones, tanta adrenalina, tantas cosas que debilitaban su control, no podía arriesgarse a usarlo a menos que fuera absolutamente necesario. Puede que sea un Jinchuriki, pero no cedería ni usaría el poder de otro en cuanto las cosas se pusieran difíciles. Ganaría, y lo haría sin usar fuerza ajena. Su atención volvió a su enemigo, aunque ignoró un destello de ira y frustración en lo más profundo de su conciencia al darse cuenta de que Naruto no usaría su chakra. Esta es la primera vez que uso el don de mi maestro en una batalla real, su poder es increíble. ¿Lo sientes? ¿Sientes lo inútil que se ha vuelto a luchar? No puedes ganar. Confiar en un poder que nunca has usado para ganar una batalla es más que arriesgarse, afirmó Naruto con calma, decidido a demostrar que no le afectaba en lo más mínimo el chakra que sangraba el ninja de Kusa. ¿Una apuesta? Este es el chakra del mismísimo Orochimaru-sama, un regalo que otorga a quienes considera verdaderamente valiosos. El poder de un Sannin sumado al tuyo. Que alguien como tú luche ahora que lo he invocado es tan ridículo como que luches contra el mismísimo Orochimaru-sama. Naruto no dudó en burlarse a carcajadas ante esa afirmación. Mentiras. Dijo simplemente, disfrutando no poco de la indignación mal disimulada que su comentario despertó. ¿De verdad no tienes ni idea de quién es mi sensei? Orochimaru te envió a esto a ciegas. Mi sensei es Jiraiya de los Sannin, uno de los pocos hombres en el mundo capaces de enfrentarse a tu maestro y cortarle la cabeza. Conozco el poder de un Sannin. He sentido su chakra, su instinto asesino de primera mano, diablos. He entrenado con él y he sido aplastado en menos de un segundo cuando se ponía serio. Es más, sé que, para cada una de esas cosas, se estaba conteniendo. Solo veía una fracción de su poder. Por eso puedo decirte algo sin rodeos sobre tu poder, ni siquiera se acerca. Con Osindon, ni siquiera te preocupan las preocupaciones de tu amo ni las mías. El poder ha distorsionado tu juicio y te sobreestimas por ello. ¿No te dijo Orochimaru que cometer ese error es una muy buena forma de que te maten? Los ojos del shinobi canoso se entrecerraron con furia concentrada, su mirada fija en el lugar donde Naruto se escondía entre los densos arbustos, el chakra contaminado se centró en el rubio en un feroz intento de intimidarlo. ¿Sobreestimarme? Quizás. Pero será más que suficiente para ti. Por tus insultos no te retendré, no mereces el honor. Morirás, solo y en agonía, antes de ser olvidado por el mundo. Tu cuerpo y el de tu compañero serán abandonados para que el bosque los consuma. El ligero cambio de dirección y la firmeza en el agarre de su katana fue el único indicio de que el ninja de Kusa estaba a punto de actuar, antes de lanzarse por el claro hacia el Naruto original, con la lentitud suficiente para que Naruto pudiera verlo. Uno de sus Kage Bunshin se interpuso frente a él, recibiendo el feroz ataque descendente con su Sansetsukon, antes de cambiar de postura, lo que permitió a Naruto atacar al shinobi que blandía la katana desde atrás.
El genin Kusa hizo una pirueta hacia la izquierda, esquivando el golpe, antes de agacharse a mitad del giro y aprovechar el impulso para golpear las rodillas del Bunshin con su espada, disipándolo. Al instante, rodó hacia un lado para evitar un golpe descendente del segundo Bunshin que se había escondido con Naruto. Aterrizando agachado, usó sus piernas ya dobladas como resorte para lanzarse contra el Bunshin ofensor, destruyéndolo con una ráfaga de espadas ultra rápida. Naruto saltó hacia el antiguo alumno de Orochimaru con su Sansetsuken a la cabeza, creando otro Kage Bunshin casi sin pensarlo como apoyo, y ambos shinobi se lanzaron a una furiosa lucha a corta distancia por el dominio, con el Bunshin que Naruto se había escondido alrededor del claro, corriendo hacia él cuerpo a cuerpo para ayudar al asediado original. Por primera vez en su vida, fuera de los entrenamientos con Jiraiya y Yugao, Naruto luchaba con todas sus fuerzas. Su enemigo era más rápido, más fuerte y mucho más hábil con su arma que Naruto con la suya. Sentía cómo sus músculos se tensaban, forzándose más allá de lo que Naruto creía capaz para intentar igualar la velocidad de su enemigo. Y en lugar de actuar como distracción, como una molestia o como piezas estratégicas, sus Kage Bunshin se veían obligados a sacrificarse ante los ataques enemigos simplemente para compensar cuando Naruto se quedaba atrás del ritmo que marcaban los Kusa Genin. Cada error y maniobra mal calculada se castigaba con sangre derramada. Su enemigo se agachaba y esquivaba los golpes de Sansetsuken y los puños, y casi sin esfuerzo se enfocaba en pequeños fallos en su técnica de taijutsu. Obligado a adoptar una postura deficiente, se hizo un corte considerable en el muslo al no poder evadir completamente un ataque de barrido, y un hábil golpe giratorio provocó que Naruto recibiera otro golpe con el pomo en la cara, que casi al instante sintió hincharse y elevarse hasta convertirse en un grave moretón. Peor aún, el humo en la zona se hacía cada vez más denso, a medida que las llamas de su ataque anterior se extendían por el bosque hacia ellos, y su lucha apenas se adelantaba al incendio forestal que se acercaba. Su visión comenzaba a verse gravemente afectada, mientras que la de su enemigo permanecía intacta, y respirar se volvía prácticamente imposible. Y los genin de Kusa lo sabían. De repente, sin previo aviso, su frenética pelea terminó, Naruto salió notablemente perjudicado por el intercambio, y el enemigo de cabello gris se lanzó de nuevo hacia el humo, volviéndose aparentemente invisible en la sofocante neblina. Mi maestro estudió durante mucho tiempo las técnicas de asesinato silencioso de Kirigakure, y algunos de esos secretos los transmitió a sus subordinados. Todos los de Otogakure tienen al menos cierta habilidad en técnicas de sigilo y asesinato. Admito que eres más fuerte que yo sin el don de mi maestro, pero ahora se te acabó el tiempo. No puedes verme ni tienes forma de localizarme ni de predecir mis ataques. Cuando pueda elegir los puntos vitales a los que apuntar, los huecos en tu postura que explotar, ¿cuántos ataques crees que tus reflejos y tu suerte te permitirán resistir? 1. 2. Esta lucha ha terminado. Naruto frunció el ceño ante la declaración de su enemigo. Era arrogante y exasperantemente presuntuosa, pero también contenía algo de verdad. No podía ver a su enemigo, y sabía lo suficiente sobre asesinatos silenciosos como para saber que incluso aquellos medianamente hábiles en ellos podían mantenerse completamente invisibles entre la niebla y el humo hasta que atacaban. No solo eso, sino que el genin evidentemente sabía manipular la voz, ya que su voz parecía provenir de toda la zona, lo que hacía imposible discernir su ubicación. Intentó en vano alcanzar el chakra natural de la zona y encontrar a su oponente, pero perdió la concentración cuando uno de los Kage Bunshin que le quedaban fue brutalmente decapitado entre el humo. Sus recuerdos lo destrozaron. Un puñado de Bunshin cobraron vida a su alrededor, estableciéndose en formación defensiva, con varios más patrullando la zona. Intentó sentir de nuevo a su oponente, pero este comenzó a destruir a los Bunshin que patrullaban, siempre ocultos por el humo. Era, hasta cierto punto, una situación sin salida. Sin el Bunshin patrullando a su alrededor y su guardia personal, él mismo sería el objetivo directo. Pero mientras el Bunshin fuera destruido, su habilidad con el chakra natural no le permitiría mantener la concentración y recibir los recuerdos de un Bunshin destruido. Naruto necesitaba una manera de salir del humo y tiempo para elaborar un plan de ataque, de lo contrario, los genin Kusa lo desgastarían hasta que no pudiera defenderse y luego, sin lugar a dudas, moriría. Un ligero cambio en el aire frente a él, un leve ruido enmascarado principalmente por la pared de llamas cada vez más cercana. Esa fue toda la advertencia que Naruto recibió, antes de que uno de sus Kage Bunshin lo acorralara, demostrando lo mal que había interpretado las intenciones de su enemigo.
Matar a unos cuantos Bunshin entre el humo había sido una finta. Hacerle creer que lo estaban amonestándolo, hacerle creer que tenía cierta seguridad en el humo, protegido por su Bunshin mientras el enemigo se ocupaba del resto. La sorpresa del rubio al ser atacado casi sin previo aviso por un enemigo que había logrado penetrar su formación defensiva sin que ninguno de los Bunshin se diera cuenta hasta el último segundo, significó que no vio a su enemigo retirando su espada para el golpe que terminaría con su vida hasta el último segundo, cuando sintió el tirón revelador de un Bunshin ejecutando un Kauarimi con él para sacarlo del alcance del enemigo. Se encontró mirando a su enemigo desde las copas de los árboles, y antes de que el shinobi ciego pudiera mirar hacia arriba, Naruto hizo el salto mejorado con chakra al siguiente árbol y se lanzó a través de ellos a un ritmo vertiginoso. Abrió espacio. Le quitó ventaja. Las ramas de los árboles lo azotaron en una mancha verde y marrón mientras se abría paso entre los árboles tan rápido como sus piernas y chakra le permitían, confiado en que los genin de Kusa podrían seguirle el ritmo. Era cierto que tenía una ligera ventaja y, como todos los shinobi de Konoha, había sido entrenado para moverse entre los árboles con naturalidad. Sin embargo, esa marca maldita le había otorgado al enemigo un increíble aumento de velocidad y fuerza. Hacía que ralentizar a su oponente fuera una tarea difícil. No había tiempo para tender trampas ni preparar una emboscada. El Bunshin era su única opción, a pesar de que probablemente serían destruidos fácilmente. De repente, Naruto sonrió ferozmente para sí mismo cuando la solución llegó a él, y creó unos cuantos puñados de Bunshin, que se dividieron en varios grupos pequeños y saltaron hacia el bosque. Algunos se acercaban y distraían directamente al shinobi de Kusa, acribillándolo con jutsus y ataques a distancia. Su objetivo era distraerlo, mantenerlo ocupado con ataques obvios pero letales para evitar que pensara demasiado en a dónde lo llevaban. El resto se adentraba en el bosque y comenzaba a colocar trampas de diversa intensidad y complejidad. Al fin y al cabo, él tenía la ventaja. Era mucho mejor viajando entre las copas de los árboles, así como luchando en ellas, y después de que su Bunshin recorriera y patrullara el lugar desde que llegó, conocía el bosque mejor que nadie en el examen. Sabía los mejores lugares para colocar trampas en los árboles según el probable movimiento del enemigo, y tenía una sólida base en la fabricación de trampas gracias a sus estudios, ya que esa zona le había resultado especialmente interesante. Sin embargo, lo más importante en la opinión de Naruto era el hecho de que él era el indiscutible rey de las bromas, perfectamente capaz de hacerle bromas a un clan lleno de usuarios de Byakugan en su propia maldita casa. Sería un día frío en el infierno si dejara que este tipo escapara ileso de una de sus bromas. Ksai frunció el ceño cuando los genin de Konoha escaparon de la muerte una vez más y se dirigieron a los árboles, antes de despachar a los Kage Bunshin restantes con un ataque rápido. El rubio había estado vivo oponiéndose a él durante demasiado tiempo. Más que nadie, salvo Orochimaru-sama, ahora que lo pensaba. Le exasperaba estar a la par de un simple genin de Konoha. Él, elegido y entrenado personalmente por un Sannin, enfrentado a cada paso por un don nadie. Se había visto obligado a usar el poder de su maestro, y aún así, el chico no había muerto. Aún así, había sido igualado. Por supuesto, Ksai tenía la ventaja a partir de ese momento, pero eran shinobi, y el enemigo, al refugiarse en los árboles, cambió el juego por completo, abriendo un mundo de nuevas posibilidades para que los ninjas de Konoha las explotaran. El ceño fruncido que le desfiguraba el rostro se profundizó al salir en persecución del genin de Konoha, con la mente fija en la actitud exasperante del chico. Había tomado a su presa, había restado importancia al don de su amo y a sus propias habilidades como si fueran irrelevantes. Su confianza en la victoria nunca flaqueó, nunca se convirtió en una falsa bravuconería. Destruiría a este enemigo, de eso estaba seguro. Lo aplastaría con tanta certeza que vería cómo la confianza se desvanecía de sus ojos, dejando solo un miedo mortal. Primero, sin embargo, se ocuparía de las molestias que el rubio parecía ser capaz de invocar como si fueran shuriken. Saltó hacia la derecha, evitando una ráfaga de proyectil esférico que consistía en aire, una técnica futón de algún tipo, y saltó desde el costado del tronco del árbol en el que había aterrizado, impulsándose directamente hacia el Bunshin ofensivo, cortándolo limpiamente en dos con un golpe casual de su espada, solo para verse obligado a rodar en el aire para evitar una ráfaga de shuriken de otro Bunshin, desviando a aquellos que estaban en el objetivo con su espada. Al caer al suelo, rodó hacia adelante y se lanzó a toda velocidad para esquivar un par de kunais recubiertos con una cantidad inusual de chakra, lo que indicaba un sello. La decisión resultó acertada, ya que una explosión sacudió la zona, demasiado lejos para causarle daño.
Sintiendo la llegada del Bunshin, apuntó con su espada con ambas manos, bloqueando un fuerte golpe de bastón desde arriba y contraatacando con una serie de golpes rápidos, hasta que finalmente lo atacó con su espada y lo disipó. Extendió sus sentidos, ayudado por el poder otorgado por la marca maldita, y localizó al rubio que escapaba, quien retrocedía sobre sí mismo describiendo un amplio arco a través del bosque. Fue astuto, para ser justos. La mayoría de la gente que escapaba presa del pánico huía directamente incluso una vez fuera de la vista, sin la mente lo suficientemente clara como para pensar que era lo más obvio. Su oponente, sin embargo, no era la mayoría de la gente. De haberlo sido, habría muerto hacía mucho tiempo. Pero lo único que logró en esta ocasión fue asegurarse de que el rubio estuviera más cerca de lo que esperaba, por lo que inmediatamente emprendió un camino directo a través de los árboles, cronometrando su aproximación para interceptar al rubio en pleno vuelo. Sin embargo, solo había recorrido la mitad del camino hacia su destino cuando cometió su error. Estaba tan concentrado en su enemigo que descuidó su entorno inmediato y no se dio cuenta de que la rama a la que se dirigía estaba dañada, debilitada en la articulación, intencionadamente por un Bunshin, y se quebró en cuanto su peso la alcanzó. Por un instante, se tambaleó, sorprendido por la falta de equilibrio, antes de recuperarse en pleno vuelo y prepararse para aterrizar, solo para notar las señales explosivas que salpicaban el suelo bajo él, activadas para detonar unos segundos después de que la rama se rompiera. Solo un rápido Kawarini con una rama caída cercana, un reflejo nacido de años de entrenamiento bajo un entrenamiento potencialmente letal, salvó su vida, pero fue demasiado lento para evitar el daño por completo. La carne y la ropa de su pierna izquierda se quemaron, dejándolo con su movimiento severamente afectado, y la repentina comprensión de que las tablas de esta batalla acababan de volver a favor de los genin de Konoha. Más que esquivar, tropezó con otra ráfaga de kunais que le lanzaron y se giró hacia el agresor, solo para descubrir que sus sentidos de chakra se habían apagado por completo. No podía ver, no podía sentir. No existía ni un solo atisbo de vida aparte de él mismo, salvo los sonidos del bosque y un nuevo y amenazante chakra que lo asfixiaba, que parecía impregnar todo el bosque. ¿Sabes? Resonó una voz inconfundible junto a su oído, y Ksai atacó de inmediato con su espada, solo para golpear el aire. Te advertí que sobreestimarte sería tu perdición. No eres el único con un don. Las palabras tenían un tono sarcástico que el genin Kusa no pudo comprender, no con el chakra que sentía nublando todos sus sentidos. El del rubio se dio cuenta tardíamente. Un poder que aparentemente había estado conteniendo. Sin embargo, no tuvo oportunidad de expresar esa opinión, ya que un brutal golpe lo envió al suelo, rompiéndole la mandíbula y resonando alrededor de su cabeza. Un golpe más poderoso que cualquier otro que había recibido en su vida. Intentó sentarse, con la mente nublada, repentinamente inseguro de nada más que el dolor y la necesidad de levantarse, solo para que un tacón cayera sobre su hombro, sacándolo de su articulación y provocando un grito de dolor que no se había dado cuenta que estaba dejando escapar hasta que se detuvo, jadeando desesperadamente por respirar. Por si sirve de algo, lamento mucho lo que tiene que pasar ahora, pero eres un peligro claro y presente para mis camaradas, mis amigos. Tú, el rubio se interrumpió, por primera vez con un tono inseguro y vacilante. No puedo dejarte vivir. Lo siento. La mente de Ksai se desvió hacia sus únicos compañeros verdaderos. Aquellos que había reunido al derrotar a sus enemigos. Era curioso que allí, cuando estaba a punto de morir, en lugar de los amigos que lo habían apoyado cuando nadie más, ni siquiera su maestro, lo había hecho, solo pudiera ver los cadáveres que eran, una descomposición ralentizada por el ingenio de su maestro, atrapados en el retorcido teatro de marionetas que representaba en su tiempo libre. No puedo dejarte vivir, lo siento. No puedo dejarte vivir, lo siento. La información de Kin le llegó justo a tiempo para aprovecharla al máximo. La idea de que una persona pudiera ser tan receptiva a la percepción del chakra natural que pudiera ver mediante la lectura del chakra natural del aire y los objetos a su alrededor le resultaba absolutamente increíble. Por suerte, había descubierto, tras entrenar en el monte Myoboku, que el chakra del Kyuubi repelía y chocaba naturalmente con el chakra natural, forzando a uno a retroceder al otro. Bastaba con perturbar el chakra natural ambiental con el del Kyuubi, y la vista del enemigo quedaba destruida. Sin embargo, Naruto estaba demasiado preocupado como para agradecerlo. Sus manos temblaban casi imperceptiblemente mientras se acercaba al shinobi Kusa abatido, kunai en mano. La imagen de un hombre aún dormido, con un kunai hundido en el esternón, desfilaba ante él, acechando cada paso que daba hacia su próxima víctima. Por su pueblo.
por sus amigos. Una mirada a la derecha y una imagen del hombre con su hija pequeña lo asaltó. Un detalle que sus ojos habían pasado por alto en el calor del momento, pero que había atormentado sus sueños desde entonces. Para sus amigos. Estaba indeciso, estaba reacio. La idea de acabar con un enemigo derrotado de esta manera realmente lo enfermaba. Pero no se arriesgaría. No apostaría a que este shinobi no regresaría para dañar a nadie perteneciente a Konoha. Levantó el brazo, con el kunai afilado y listo para matar. Esternón y abajo. Rápido, limpio e indoloro. Tal como lo había hecho una vez. Naruto-kun. Era toda la distracción, toda la oportunidad requerida. La idea de matar a un hombre derrotado antes de que uno de sus amigos lo pillara momentáneamente desprevenido, y de la nada, el Kusa-genin, Kusai, se había recuperado ligeramente, y Naruto se dio cuenta tardíamente de que había dejado de canalizar el chakra del Kyuubi. El chakra de Kusai se encendió con malicia, extraído directamente de la marca, y su cuerpo se tambaleó hacia arriba en un último intento desesperado por escapar. Golpeó a Naruto en la barbilla con el pomo de su espada y lo adelantó, dirigiéndose hacia la criatura humana más cercana, una de las genin de Konoha que se le había escapado. Atacó con un golpe salvaje, cortándola en el estómago. No fue un golpe mortal, ni por asomo, estaba demasiado conmocionado, demasiado mareado y con náuseas para ser tan preciso, pero con suerte fue una herida lo suficientemente grave como para evitar una persecución. Naruto observó, aturdido y horrorizado, mientras la sangre brotaba de su nariz, mientras Hinata se desplomaba en el suelo, Kusai escapaba y Shino saltaba al claro, e instantáneamente se dirigía al lado de sus compañeros de equipo. No fue un golpe mortal, Naruto-san. El cambio de dirección de la Burame fue algo que Naruto no pudo notar mientras observaba sin pestañear el cuerpo caído de Hinata, respirando pero sangrando profusamente. Sin embargo, el mensaje en sus palabras era inconfundible. Acaba con esto. La cara de Naruto se torció en un gruñido mientras tomaba una medida del chakra del Kyuubi una vez más, y se lanzó al bosque mucho más rápido de lo que cualquier genin debería ser capaz de hacerlo, encontrándose rápidamente con el Shinobi Kusa una vez más ciego, y retirando su kunai una vez más. Esta vez, no hubo vacilación mientras hundía el arma hasta la empuñadura en la parte posterior del cráneo de su cegado y exhausto oponente. Los rostros de quienes mató en acto de servicio siempre lo perseguirían. Pero desde entonces, cualquier vacilación se vio atenuada por el recuerdo del cuerpo de Hinata, cubierto de su propia sangre. El precio de su vacilación. El hecho de que ella viviera era, a sus ojos, completamente irrelevante. Otro día, otro enemigo tal vez, y no lo habría hecho. Un grupo variopinto de genin finalmente entró en la torre en el centro del bosque. Un Inuzuka aún molesto por haberse quedado solo en el bosque, pero contento de que Shino hubiera decidido perseguir a Hinata. Otra de ellas, Ana, se movía entre los genin que habían luchado con cansancio, aún curando algunas heridas leves de su grupo. Hinata, por su parte, apenas había pronunciado una palabra desde que recuperó la consciencia, tras haber curado sus heridas casi por completo gracias a Ana, y había optado por sentarse en silenciosa contemplación, con una expresión que oscilaba entre la vergüenza y la desolación. Ninguno de sus compañeros era capaz de encontrar palabras para ayudarla. Naruto, Kin y Shino eran los únicos genin que se habían mantenido alerta y concentrados camino a su objetivo, preparados para cualquier amenaza. Aunque Kin había notado que Naruto estaba más callado y sonreía con menos frecuencia desde que la dejó para luchar contra Kusai. Más tarde se enteró de que el estudiante abandonado de Orochimaru había sido quien le había asestado esa horrible herida de espada en el estómago a la chica Hyuga, y lo había hecho, nada menos, que superando a Naruto. La Hyuga, Hinata, se llamaba, había insistido en que había sido su culpa, que distrajo a Naruto, que tomó la mala decisión de regresar a una pelea que sabía que estaba por encima de su nivel, que debería haber estado lista para defenderse, pero quién sabía lo hueca que era la lógica cuando estabas luchando con la culpa. Ni siquiera importaba que el Hyuga no hubiera sufrido daño permanente. Siempre existirían los que hubiera pasado si, la certeza de que un enemigo lo había superado y había tenido la oportunidad de asestarle un golpe mortal a su camarada. Claro que no ayudaba el hecho irrefutable de que el rubio tenía a Kusai a su merced, y aún así lo dejó pasar en un momento de distracción. Fue una completa inexperiencia, pero había aprendido la lección de la mejor manera posible, de la manera en que nadie moría. Es una pista. Fue Naruto quien habló, y la atención de Kin volvió al grupo ahora que estaban dentro de la torre. Se encontraban en una habitación circular con espacio suficiente para todos, decorada con sencillez, salvo por un pergamino colgado en la pared más alejada.
El pergamino era claramente una pista sobre qué hacer con los pergaminos. Abrirlos era lo más probable, en su opinión. Y aparentemente, también en la opinión del resto de Genin, ya que ambos equipos sacaron sus pergaminos, el equipo 8 había reclamado los suyos antes de ser atacados, y los abrieron, revelando una serie de sellos Fuinjutsu que Kin ni siquiera podía comenzar a desentrañar. Sin embargo, no tuvo tiempo de reflexionar realmente sobre ellos, porque el área alrededor del sello explotó en humo que indicaba que un sello se estaba liberando, y por un momento se tensó esperando otro ataque. El rostro severo de Jiraiya, el Sannin, mirándola fijamente, como si la evaluara, la juzgara, era casi igual de desagradable. Y, por unos instantes de tensión, Kin creyó que se asfixiaría bajo la mirada de uno de los shinobi más poderosos de las naciones elementales. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, la tensión en los ojos del hombre prácticamente desapareció y esbozó una gran sonrisa y su atención se centró en la habitación en su conjunto. Me alegra ver que todos los pequeños Gaki lo lograron. ¿Algún pequeño experimento de mi antiguo compañero te causó problemas? El rostro de Naruto se agrió un poco y le lanzó al Sannin otro pergamino. Usó una especie de sello extraño para liberar una gran cantidad de lo que creo que era el chakra de Orochimaru. Aumentó enormemente su velocidad y fuerza. Al parecer, el otro podía transformarse en un híbrido entre lobo y humano. Las cejas de Jiraiya se alzaron ligeramente, sorprendido, al atrapar el pergamino y silbó levemente. ¿Sabes? Este es el primer sello maldito que hemos obtenido intacto y apartamento para estudiar. El Hokage seguramente tendrá una buena recompensa por él, si no por todo el cuerpo. El rostro del hombre se ensombreció levemente antes de continuar. Es la primera vez que envía a personas marcadas al campo de batalla cerca de alguna de las naciones principales. Es un gran riesgo por su parte, de cualquier manera, Sarutobi-sensei te informará, ya que eres el primero de nosotros en luchar contra alguien que lo usa. De repente, Kin tuvo una nueva preocupación. Jiraiya parecía saberlo. Por lo que ella sabía, la única información realmente útil que tenía era que Orochimaru planeaba invadir Konoha durante la ronda final de exámenes. Por eso permitió que algunos de los marcados entraran en Konoha, porque esta era su última jugada. El final. Para él, Konoha ardería. Si Konoha ya lo sabía, ella no tenía nada útil que darles, entonces ¿qué haría Konoha con ella, una shinobi que había trabajado para uno de sus enemigos más odiados? Por supuesto, ella conocía la ubicación de unas cuantas bases menores, algunos números vagos de tropas e información sobre las habilidades de algunos de los principales jugadores de Oto extraída principalmente de rumores, pero ¿cuánto valía eso realmente? Pero primero, comenzó Jiraiya de nuevo, atrayendo la atención de Kin, lamento decirles que la mayoría de ustedes, chicos, no han terminado. Demasiados aprobaron, así que están realizando combates preliminares, para decidir quién avanza a la final. Naruto quedó desprevenido por un momento. Todo ese esfuerzo, todo ese tiempo en ese bosque infernal solo para intentar proteger a sus camaradas y amigos de Gaara, y ahora uno de ellos podría verse obligado a luchar contra él de todos modos. Al menos, supuso, si los combates eran oficiales como lo serían las finales, era muy probable que Gaara no tuviera la oportunidad de matar a los observadores. Al menos era un entorno relativamente controlado, y el rubio no podía imaginar que el Sensei Jonin no estuviera allí. ¿Cómo se deciden los encuentros?, preguntó, atrayendo miradas curiosas de los genin presentes, quienes estaban sumidos en la conmoción y la preocupación a partes iguales, exhaustos y cansados de la batalla como ya estaban. Me temo que fue al azar, y me han dicho que los envíe directamente. Ustedes eran los últimos equipos potencialmente elegibles en el bosque. Entonces fue una casualidad. Quien lucharía contra Gaara quedaría al azar. Miró a su alrededor al equipo 8, todos exhaustos, Hinata y Kiba todavía se movían con cautela y Shino más lento de lo que Naruto lo había visto jamás, y rezó para que fuera él. Naruto solo podía permanecer de pie, horrorizado, con los nudillos blancos aferrándose a las barandillas metálicas del área de observación que rodeaba la arena para las preliminares. Más tarde no podría recordar el discurso del Hokage sobre cómo los exámenes eran un sustituto de la guerra, sobre cómo habían arriesgado sus vidas por algo que parecía tan insignificante como el prestigio. Tampoco recordaría el primer combate de la ronda preliminar, un auténtico partido sin salida donde una cansada Ana había derrotado a Choji, quien, exhausta por el bosque, no había podido detener los ataques de los Inuzuka y sus trillizos.
Todo lo que pudo sacar de los dos primeros combates fue el horrible grito de Rock Lee cuando Gaara convirtió los huesos de su brazo y pierna derechos en polvo fino, y las manos de su sensei sobre su hombro, impidiéndole involucrarse sin importar cuánto luchara contra el hombre. No podía respirar, no podía pensar, solo observar, mientras el ninja médico se llevaba a su camarada en camilla. Naruto no conocía a Lee, pero había algo en los ojos del genin de cejas pobladas con lo que Naruto sentía una conexión. Y, francamente, la actuación del chico había sido una impresionante demostración de taijutsu, sorteando los ataques de Gaara como si fueran a cámara lenta y asestando golpes que habrían devastado a cualquiera de los otros combatientes. Y entonces Lee había desbloqueado 3 de las 8 puertas interiores, un kinjutsu que, según se decía, solo los Jonin podían realizar, y la batalla de repente se transformó en algo completamente distinto. Algo cercano al combate de nivel Jonin. Pero Gaara seguía avanzando. Naruto podía sentir cómo consumía cada vez más chakra del Ichibi con el paso del tiempo, su arena se movía cada vez más rápido para igualar a Lee, y finalmente, Gaara lo atrapó. Incluso desequilibrado, Lee era lo suficientemente rápido como para que Gaara solo pudiera atrapar su brazo y pierna derechos, y lo suficientemente peligroso como para que Gaara sintiera la necesidad de aplastarle las extremidades en ese mismo instante, en lugar de optar por una muerte limpia. Pequeñas gracias, supuso el rubio. Aunque estaba seguro de que Lee no lo vería así. Un gesto de negación con la cabeza de Ana, que estaba a su lado observando la carnicería que había seguido a su propio combate, y el rostro ceniciento del sensei Jonin de Lee le dijeron a Naruto todo lo que necesitaba saber, que su instinto estaba en lo cierto. Lee nunca volvería a pelear. El combate de Shino pasó como un borrón para Naruto, quien no podía concentrarse del todo a pesar de que su oponente era uno de los hermanos de Gaara. Por suerte, era un poco menos sanguinaria que su hermano, aunque la destreza en las artes shinobi parecía ser algo común en la familia, ya que desató un torrente de jutsu flutón contra el exhausto Shino. Era muy hábil, y a pesar de varios intentos de inclinar la balanza a su favor, incluyendo un clon particularmente bien ejecutado de sus insectos Kikaichu, Shino finalmente admitió la derrota con, afortunadamente, pocas heridas recientes. El rubio levantó la vista hacia el tablero electrónico que mostraba los enfrentamientos aleatorios entre los genin restantes y no pudo evitar fruncir el ceño al ver el siguiente. Miró al primero de los competidores, y el feo brillo de anticipación en sus ojos le indicó qué clase de combate sería este. A pesar de toda la fe que tenía en ella, como en todos sus amigos, sabía una cosa con absoluta certeza. Hyuga Hinata no era rival para su primo, Neji. Todavía no, tal vez nunca. Neji era un prodigio, un genio de un nivel que ni siquiera el más despectivo de los Hyuga de la casa principal podía negar. Pero había algo más. Neji tenía un resentimiento, o eso le había explicado Jiraiya. Impulsado a alcanzar mayores alturas tanto por el desprecio y el maltrato de la casa principal hacia los Hyuga de la casa secundaria, como por el odio que sentía por ellos a cambio, y la aparentemente ineludible maldición que unía a ambos factores. El hecho de que su padre hubiera sido asesinado como señuelo para su hermano gemelo, Yashi Hyuga, probablemente no había ayudado. Y, por mucho que Naruto comprendiera la ira de Neji, ¿cómo no iba a hacerlo, con su propia carga? Sabía que Neji usaba a Hinata para desahogar todo ese odio. Lo tenía en los ojos, tan claro como el agua, a la vista de todos. Toda esa amargura, todo ese odio, y el deseo de contraatacar, de destruir la marca que unía a la rama de la casa. Hinata era el único lugar al que Neji podía dirigir su odio, y ahora tenía la oportunidad de hacerlo. Esto se va a poner feo, murmuró, una vez que Hinata se colocó frente a Neji en el campo de batalla, temblando levemente, incapaz de apartar la mirada del Byakugan activado del chico, incluso cuando este adoptó una postura de combate tensa y comenzó a hablar, insultos diseñados para apuñalar y desgarrar la frágil confianza de Hinata y terminar la batalla antes de que comenzara. Neji quería que Hinata, y por ende, la casa principal, se sintieran avergonzados por su derrota. La burla de Jiraiya en respuesta desmintió la disposición del hombre a intervenir, pero Naruto lo conocía lo suficiente como para saber que estaría entre los dos en cuanto Neji empezara a llevar las cosas al extremo. Naruto ni siquiera lo vería moverse. Lo que lo dejaba con una sola cosa por hacer, en realidad. Sabía que Hinata nunca se rendiría. Para una chica tan asustada y tan indecisa de su propia habilidad, su deseo de cambiar, de ser algo más, la mantenía en su lugar. Demasiado asustada para luchar adecuadamente, pero completamente incapaz de correr.
Correr, rendirse significaría reconocer que siempre tuvieron razón, que ella era un fracaso, una perdedora. Toda la vida de Naruto hasta ahora había sido esa misma lucha, asustada del fracaso, pero sabiendo que rendirse, dar marcha atrás era perder algo casi innombrable e imposible de recuperar. Perder sin luchar aquí, rendirse, la aplastaría, posiblemente irreparablemente, particularmente después del bosque, y Naruto no lo permitiría. Bien podría perder, y perder por completo. Pero tenía que luchar. Tenía que irse con algo que la mantuviera en alto. Solo necesitaba la confianza para hacerlo. Se llevó la mano a la boca e hizo algo de lo que la versión de la academia de sí mismo estaría orgullosa. «Dale una paliza, Hinata. Dale una paliza», gritó a todo pulmón, provocando la ira de casi toda la arena, especialmente de Neji, cuya mirada aguda de Byakugan lo encontró con una rapidez alarmante. Pero nada de eso importó, pues Hinata lo miró con la boca abierta, con los ojos cómicamente abiertos, y él le dedicó la sonrisa más grande y zorruna que tenía en su arsenal como respuesta, y articuló las palabras mágicas para que solo ella y Neji pudieran verlas. «Yo creo en ti». Él solo pudo sonreír cuando la resolución reemplazó al miedo, cuando sus hombros se cuadraron minuciosamente y se encontró con la mirada siniestra e intimidante de Neji, el Byakugan activo por primera vez en toda su vida. Sí, ella podría perder, pero Neji no merecía su miedo. Y si ella no podía creer en sí misma, entonces Naruto creería por ella. La mano del supervisor se elevó en el aire y luego cortó hacia abajo como una espada. Sin siquiera esperar a que el hombre cesara su movimiento, Neji se abalanzó sobre su primo en una violenta vorágine de puños suaves impulsados por chakra, todos apuntando con firmeza a puntos que causarían al menos un daño semipermanente a la chica. Sin embargo, Hinata se agachó y, con una gracia que Naruto nunca antes había visto en un combate, comenzó a bailar entre ataques, desviando a algunos lejos de ella y lanzando contraataques que Neji desvió con fiereza para mantener su ataque. Naruto no pudo evitar una mueca de dolor. Cada vez que Neji desviaba un ataque de Hinata, inyectaba enormes cantidades de chakra en su brazo, y aunque gracias a la velocidad de sus golpes no podía dirigirlos con precisión a su Tenketsu, la ley de promedios, así como la fenomenal habilidad de Neji, significaban que al menos algunos de ellos debían ser bloqueados. Por no mencionar que esos golpes aparentemente dolían muchísimo. Finalmente, llegó el momento crucial cuando Hinata se sobreextendió apenas un poco al atacar, y Neji contraatacó con precisión, asestando un golpe perfecto en el centro del cuerpo de la chica. Hinata se quedó paralizada, en estado de shock, notando simultáneamente la mano de Neji sobre su estómago y la insensibilidad de sus brazos. Con un vago aire de petulante superioridad, Neji levantó la manga de Hinata, revelando a toda la sala los reveladores moretones redondos que indicaban un exitoso golpe de puño suave que recorrió todo su brazo. «Eso es todo lo que el heredero de la casa principal tiene para ofrecer». El chico se burló en voz baja, y como si las palabras la hubieran impactado con la misma fuerza que a Neji, Hinata se desplomó de rodillas, inclinándose hacia adelante y dejando escapar varias toses secas y húmedas. Naruto se aferró con más fuerza a la barandilla al ver la fina sangre salpicando el suelo ante Hinata y un fino hilillo que le bajaba por la comisura de la boca. Una hemorragia interna significaba daño interno, y eso casi siempre era desastroso. De cualquier manera, significaba que la pelea había terminado, y el rubio miró al supervisor, casi esperando que terminara en ese mismo instante. «Yo creo en ti». Las palabras daban vueltas y vueltas en la cabeza de Hinata, su mente parecía incapaz de concentrarse en nada más, mientras el mundo giraba a su alrededor y la sangre rugía en sus oídos, mientras luchaba por permanecer consciente. «Yo creo en ti». Su puño se apretó contra la fina arena que formaba el suelo de la arena, mientras intentaba encontrarle un fallo a esa afirmación. Intentó encontrar la mentira, la trivialidad fácil que solo la hacía sentir mejor. Solo que ella lo había mirado a los ojos y solo había visto la verdad. Él creía en ella. Frente a toda la sala, frente a su cruel y odiosa prima, Uzumaki Naruto le había declarado su fe tan alto como su voz le permitió. Sus sentimientos por el rubio Jinchuriki eran a la vez simples y complejos. Lo admiraba, ¡ay, cuánto lo admiraba! El chico que nunca se rendía, que nunca se daba por vencido. No importaba cómo lo menospreciaran o insultaran, no importaba que lo expulsaran de clase antes de las lecciones cruciales, no importaba cuán fuertes fueran las palizas que recibía de otros alumnos e incluso, en ocasiones, de los profesores. Él se sobreponía a todo y desafiaba su aparente destino. Nadie que lo hubiera visto en acción desde su graduación podía negarlo, nadie que lo hubiera visto en el bosque se atrevería a intentarlo.
Uzumaki Naruto era todo lo que ella deseaba lograr y más. Ya no era un fracaso. Ya no era débil. ¿Estaba enamorada de él? Quizás. Pero más importante que cualquier otra cosa, sentía el deseo irresistible de caminar a su lado. De tener la fuerza para luchar con él, de apoyarlo cuando lo necesitara, de ser su verdadera amiga. Al fin y al cabo, le debía mucho. Toda su vida se había enfrentado a muchos de los mismos obstáculos que él, solo que no los había enfrentado con la misma valentía. Él no sabía lo importante que había sido, cuántas veces verlo levantarse tras ser derribado la había inspirado a hacer lo mismo, a superar sus propias limitaciones. Y ahora, justo cuando lo necesitaba en el bosque, cuando lo necesitaba contra Neji, él había vuelto a estar ahí para ayudarla. Ella tosió de nuevo y sus pulmones ardieron furiosamente, provocando lágrimas en sus ojos. Y allí estaba de nuevo, boca abajo en el suelo, decepcionándolo. Decepcionando a sus compañeros. A su sensei. A su clan. Nunca me rindo, nunca me retractó de mi palabra, esa es mi manera ninja. Sonrió levemente ante la sorpresa de Neji, a pesar del dolor. Lo había dicho en voz alta. Le temblaban las piernas por el esfuerzo y sus brazos apenas sostenían su peso, pero aún así, Hinata se puso de pie y adoptó una postura inestable. No, correré. Las palabras eran entrecortadas y tensas, pero la convicción en ellas era evidente para Neji, quien apenas pudo contener un gruñido mientras reactivaba su Byakugan. ¿Puedo ver con estos ojos? ¿Te cuesta toda la fuerza mantenerte en pie? Cargaste desde tu nacimiento con el destino de la rama principal del clan Hyuga, te odiaste y te castigaste por tu propia debilidad y fragilidad, pero no puedes luchar contra tu naturaleza, ni cambiar tu destino. Pero ya no tienes por qué sufrir. Quédate en paz. Y con eso, Neji cargó, con su chakra desplegándose. Y con eso, se acabó. En un instante, Jonin rodeó a Hyuga, el propio Kakashi agarró la mano que apuntaba el golpe mortal a su camarada, Jiraiya de los Sannin permaneció de pie entre el chico y su objetivo, con rostro sombrío. Es típico de la casa principal recibir un trato especial, siseó, forcejeando sutilmente con sus captores, pero sin éxito. Ya basta de tus tonterías sobre política de clanes, Hyuga, no tiene nada que ver, gruñó Naruto, tras saltar la barandilla y abalanzarse sobre él en cuanto las intenciones de Neji quedaron claras. Tiene todo que ver. Gruñó Neji, perdiendo finalmente el control de su ira al ver a este idiota que no sabía nada del clan ni de su política. Y ni hablar. Afirmó Naruto con firmeza, acercándose finalmente a Neji, mirándolo fijamente a los ojos y señalando con el dedo la placa metálica de su Itayate. El día que te convertiste en shinobi de esta aldea, le diste a ella y a su gente tu lealtad por encima de todo. Hinata, por encima de todo, es tu camarada y tienes un deber con ella, igual que ella contigo. Que Jonin intervenga para proteger a una de sus camaradas no tiene nada que ver con tus ridículas ideas políticas. Naruto escupió la palabra como si fuera algo completamente vil, antes de entrecerrar los ojos, concentrar su chakra y dirigirlo hacia Neji lo mejor que pudo sin que muchos se dieran cuenta. Pero te prometo esto, Hyuga Neji, si vuelves a atacar con la intención de matar a un shinobi leal de esta aldea, te mataré en pie. Así las cosas, más te vale que no nos encontremos en la final, porque te prometo que te daré todo lo que le diste a ella, multiplicado por 10. Y con eso, Naruto giró sobre sus talones y comenzó a alejarse, ignorando los insultos que Neji le lanzaba. Solo tenía ojos para Hinata, inconsciente y mientras se la llevaban en camilla, y sintió que la ira crecía de nuevo. Parece tan ridículo, ¿no? No se giró para encontrarse con Jiraiya, Neji aparentemente se ocupó de ello lo suficiente, solo regresó con el hombre al balcón para esperar su propia pelea. Eran familia, comenzó, y sintió la mano de Jiraiya en su hombro una vez más, y notó que Ana lo miraba con una mirada de preocupación por la que estaba increíblemente agradecido. Cierto. Y el amor entre familias es uno de los más fuertes del mundo. El problema es que, cuando esos lazos se rompen, el odio resultante es igual de fuerte. Cuando una familia está tan rota como los Hyuga, el odio es más profundo de lo que nadie, excepto ellos, puede imaginar. Neji y Hinata son víctimas de ese odio, cada uno a su manera. Si se pelean, Naruto, recuérdalo. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.